Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Francisco Estrada, soy el coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM y también soy investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Hoy les voy a hablar déjenme ver cómo puedo hacer esto más grande, espérenme. Eh, Hoy les voy a hablar de la economía del cambio climático y de cómo hacemos la modelación de los impactos económicos y de los riesgos que el cambio climático conlleva. Bueno, una de las cosas que frecuentemente se pregunta uno, y es una pregunta muy importante, es, ¿realmente somos nosotros los que estamos cambiando el clima? ¿Cómo es posible que esta especie tan pequeñita que ocupamos, por ejemplo, en las ciudades, alrededor del 1% de la superficie de la Tierra, estemos cambiando algo que parece tan grande y tan complicado como es el sistema clima? Y bueno, una de las cosas para entender cómo es que esto ocurre es simplemente ver, bueno, de qué está compuesto el sistema clima, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ve que el sistema clima está compuesto de distintos componentes, que es la atmósfera, la biosfera, la criosfera y la litosfera, y que nosotros como sociedad transformamos todo nuestro entorno, transformamos cada uno de estos componentes básicos y lo hemos hecho de manera muy marcada desde la revolución industrial. Cuando entendemos que nosotros estamos alterando todos los componentes del sistema, ya no es tan difícil entender que estamos cambiando el clima. No es solo la atmósfera, sino también es la biosfera, los océanos, estamos cambiando todo. Ahorita me voy a enfocar más a cómo nos ha alterado la composición química de la atmósfera y las consecuencias que esto tiene. Bueno, el cambio climático como un problema económico. Si ustedes le preguntan a un economista, les va a decir que es la mayor falla de mercado en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender lo que es una falla de mercado necesitamos primero hablar de una cosa que se llaman externalidades. Las actividades económicas, es decir, con las actividades económicas nosotros producimos bienes y servicios que nos interesan, que nos producen algún tipo de mejora en nuestro bienestar, que nos producen riqueza, etcétera. Y estas actividades normalmente pues, nos llevan a producir cosas o servicios, pero vienen acompañadas de un subproducto o varios subproductos que se conocen como externalidades. Estas pueden ser positivas o negativas, nos vamos a enfocar en las negativas. Aquí, por ejemplo, cuando uno produce, no sé, un teléfono celular, pues a la vez de producir este producto que tiene un precio en el mercado y que uno va a vender y que la empresa va a tener ganancias, por eso producimos también, por ejemplo, toneladas de CO2. Ese otro bien que no era la intención de producirlo se llama externalidad. Y el problema es que estas externalidades, las consecuencias que tienen, no tienen un mercado. No es como, por ejemplo, el teléfono que acabo de producir, que yo puedo llegar y venderlo y por la ley de la oferta y la demanda voy a encontrar un precio que es adecuado para ese producto. En el caso de las externalidades no tienen un mercado, no entran al mercado y entonces nos llevan a producir, nos llevan a sobreproducir este bien, digamos, no intencional, que es la externalidad, en una cantidad mayor a la que sería óptima. Y eso es lo que está pasando en cambio climático. Estamos produciendo gases de efecto invernadero como externalidades de nuestra producción, de nuestros servicios, y eso nos está cambiando la composición atmosférica de la composición química de la atmósfera, las concentraciones atmosféricas. Eso nos altera el balance energético del planeta y eso produce que el sistema se ajuste, su temperatura se ajuste y el clima en general cambie. Y esto nos lleva a impactos diferenciados y que no se distribuyen uniformemente entre las regiones ni dentro de las regiones. Los países con menores recursos y las personas con menores recursos dentro de esos países probablemente van a experimentar impactos más altos porque no tienen herramientas para adaptarse o no cuentan con la tecnología suficiente como para hacerlo. Y también hay un problema entre generaciones, no solo en las emisiones que, por ejemplo, yo causo el día de hoy, me van a afectar a mí, ni me van a afectar hoy nada más, me van a afectar durante, pues imagínense, los gases de efecto invernadero, el CO2 tendrá entre 50 y más de 200 años de vida media en la atmósfera. Entonces ya se imaginarán, cualquier cosa que yo emita ahorita tiene consecuencias durante decenas o cientos y en algunos casos hasta miles de años.
Entonces va a afectar a otras generaciones, no me afecta nada más a mí y a los míos, sino que va a afectar generaciones y los va a afectar de una manera distinta como me está pegando ahorita a mí. Los impactos van a ir creciendo según el nivel de calentamiento que tengamos. Bueno, y una pregunta que está relacionada con la primera diapositiva es, ¿cómo es que estamos seguros de que lo que estamos viendo es producto del hombre y no es producto de un ciclo natural, por ejemplo? Esto entra en el campo dentro de el estudio de cambio climático que se conoce como detección y atribución de cambio climático. Detección es simplemente detectar que una variable climática o alguna variable de un sistema afectado por el clima está cambiando, ¿no? De una manera estadísticamente significativa, para ser formal. Y la atribución es, ya detecté este cambio por ejemplo, la temperatura. ¿Cómo sé qué tanto se debe a factores naturales y qué tanto se debe a factores antropogénicos? Es decir, esa señal que detecto la quiero dividir en componente antropogénico y en componente natural, por lo menos. Y eso es lo que se ha hecho. Y bueno, para ser muy breve en esto y hacer mucho énfasis en esto, no hay duda de que la gran parte del calentamiento que hemos vivido desde mediados del siglo XX para acá es causado por el hombre, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica del quinto reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. Pueden ver para cada región una temperatura observada que está representada con una línea negra y lo que hacen los modelos cuando no incluyo la parte antropogénica, que sería la nube azul, y cuando incluyo los factores antropogénicos que están causando el calentamiento, además de los naturales. Entonces ustedes pueden ver, digo, en la escala global o en la escala continental o subcontinental, que la única manera de recuperar el comportamiento, de reproducir el comportamiento de las temperaturas a nivel global, a nivel de continentes o a nivel de regiones, es utilizando el forzamiento antropogénico, incluyendo el forzamiento antropogénico. Y más allá de eso, esto es con modelos, pero también lo hemos podido hacer con datos. El artículo que les muestro aquí a la derecha es uno que aborda precisamente este tema. Y ahí lo relevante es que no solo, digamos, la tendencia general que muestran las temperaturas global y hemisféricas se puede atribuir a las actividades humanas, no solo esa tendencia general, que de hecho está definida por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento económico, el boom económico que hemos tenido desde aquel entonces, boom económico y también crecimiento de la población desde aquel entonces, casi sin ningún bachecito, ¿no? Pero no solo eso, no solo la tendencia general, sino que lo que encontramos, por ejemplo, en ese artículo, es que eventos de gran magnitud, eventos socioeconómicos de gran magnitud en el pasado han logrado cambiar la tendencia de este calentamiento, ¿no? El primer evento que podemos, la primera como selección o conjunto de eventos socioeconómicos globales que han tenido y que tuvieron un impacto sobre la tasa de calentamiento fue que en un periodo de 30 años más o menos ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Esto causó que la tasa de calentamiento disminuyera. ¿Por qué? Porque bajó el PIB, bajaron las emisiones y esto tuvo un efecto sobre las concentraciones atmosféricas de gas de efecto invernadero. Luego, a finales del siglo XX, alrededor de 1990, también hubo una pequeña baja en la tasa de calentamiento. Nos seguíamos calentando, pero a una tasa menor, ¿no? Y pues la cosa es, ok, ¿qué pasó? Bueno, pues la razón detrás de esta pequeña disminución en la tasa de calentamiento se puede rastrear a otro par de eventos socioeconómicos de gran importancia. En 1989 se puso empezó el protocolo de Montreal para reducir la emisión de CFCs que estaban causándonos un problema con el agujero en la capa de ozono. Este acuerdo internacional es el más importante en términos de cambio climático. Logró reducir el calentamiento observado. Al bajar las emisiones de los CFCs, que digamos tienen un potencial de calentamiento mucho mayor que otros gases de efecto invernadero como el CO2, pues logramos que el desequilibrio de energía de la Tierra fuera menor de lo que esperábamos. También hubo otro evento muy importante, que es que
en Asia cambiaron la manera de producción agrícola. Cambiaron los fertilizantes y instrumentaron un mejor uso del agua, un uso más eficiente del agua. Estas dos medidas le dieron en la torre a microbios que producen metano. Y estas dos cosas causaron que bajara la tasa de calentamiento. Como ustedes pueden ver, no solo tenemos un efecto, digamos, general sobre las temperaturas y sobre el calentamiento que hemos estado viendo, sino que además eventos que nosotros causamos dejan un rastro, pueden dejar un rastro en cómo evoluciona este calentamiento. Y esto nos da una gran responsabilidad sobre nuestros actos, pero también nos da una esperanza de que podemos hacer cambios, digamos, en el corto plazo, ¿no? Aquí, evidentemente, todavía falta la respuesta. Imagínense que lográramos bajar el calentamiento, todavía faltaría la respuesta de los océanos, que eso lleva pues decenas, centenas o en algunos casos hasta miles de años. Y bueno, una pregunta que nos viene a la mente cuando hablamos de todos estos cambios y de la velocidad que hemos visto que tiene cambio climático en este siglo y en el siglo pasado es, ok, ¿cuánto tiempo tendríamos para que las condiciones normales que nosotros tenemos, que consideramos normales en la actualidad, cambiaran de tal forma que sintiéramos que estamos viviendo como en el extremo, en la cola de la distribución de estas temperaturas a las cuales estamos acostumbrados? Es decir, de otra manera, ¿cuándo empezaremos a ver el clima normal como si fuera extremo, ¿no? Y esto depende, pues, del escenario de emisiones que nosotros sigamos como planeta. Si no hacemos nada y seguimos como vamos, pues para el 2040, es decir, en 20 años, un poco menos de 20 años, tendríamos un clima que ya no reconoceríamos. Si nos vamos por las negociaciones internacionales como están ahorita, con una ambición pequeña, esto me refiero a las contribuciones nacionalmente determinadas, ganaríamos unos 13 años más para poder adaptarnos. En vez de 20 años tendríamos 33. Y si lográramos algo así como el Acuerdo de París, pues no nos deberíamos de preocupar durante este siglo enfrentar un clima que nosotros reconoceríamos como ajeno a lo que hemos experimentado durante nuestras vidas. Y otro problema es que el sistema clima es un sistema complejo, es muy complicado las relaciones que se dan y las respuestas que el sistema tiene ante cambios en el forzamiento. Y una de las cosas es qué pasa con los eventos extremos, ¿no? En este caso les voy a platicar de estos inviernos severos que hemos experimentado, bueno, que se han experimentado principalmente en latitudes medias, por ejemplo en Estados Unidos, en Eurasia, que han sido, pues digamos, que rompen récord, ¿no? Y también tiene que ver esta misma explicación aplica, por ejemplo, para los eventos de calor extremo como los que hemos visto hace un mes, una cosa así. Por ejemplo, en Canadá, donde se rompió el récord histórico de temperatura más elevada por alrededor de 10 grados, ¿no? Una barbaridad. Bueno, lo que ustedes ven aquí, este mapa que ustedes están viendo, es cómo ha sido el calentamiento durante los últimos 130, 150 años. Y las partes que están en blanco son las que recientemente han mostrado pues una tasa menor de calentamiento, de hecho casi no se calienta o hasta en algunos lugares se ha enfriado, y las que ustedes ven en color gris y gris más oscuro son las que se ha calentado más rápido durante los últimos 20, 30 años. Lo que ustedes pueden ver es que hay una diferencia en comportamiento muy distinta entre la parte del Ártico y las latitudes medias. Esto lo que causa es que altera un patrón de circulación que se llama el jet, la corriente en chorro, lo altera. Es decir, para que tengamos un jet bien definido, una corriente en chorro bien definida, necesitamos un contraste térmico importante entre el Ártico y las latitudes medias. Si este contraste disminuye, como hemos estado provocando con el calentamiento que hemos causado como humanidad, entonces esta corriente empieza a debilitarse y tiene unos meandros, unas oscilaciones más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente la corriente en chorro mantiene confinada las masas de aire polar en el Ártico. Si esta corriente se debilita y tiene estos meandros, estas variaciones más grandes, lo que pasa es que pueden llegar estas masas de aire polar
a latitudes que normalmente no se ven. Y en este caso, pues se dan, por ejemplo, los inviernos severos que hemos estado viendo. La probabilidad de estos eventos ha aumentado, ¿no? Y lo mismo, el mismo tipo de problema con esto de cómo cambia la corriente en chorro, está ligado con eventos de calor extremo, por ejemplo, en los veranos, en latitudes altas del hemisferio norte. Esto ya lo dije. Y bueno, uno se pregunta cómo vamos, ¿no? Estamos preparados para lo que plantea cambio climático y pues desafortunadamente desde finales del 2019 hemos experimentado el problema de el COVID. Ustedes estarán completamente enterados de este asunto, ¿no? Y cómo nos ha pegado. No tengo que ir muy lejos para un ejemplo. Este es el primer problema global que enfrentamos desde la crisis, desde la epidemia española, básicamente. ¿Y cómo nos pegó? A veces tenemos la idea de que nuestras sociedades están preparadas para lo que le aviente la sociedad. Esto nos ha enseñado que no es el caso, ¿no? En México tuvimos, por ejemplo, la peor crisis económica desde 1932, con una disminución en el PIB de 8.5%, ¿no? Muchos millones, 4 millones de personas entraron en pobreza extrema. Y, por ejemplo, también hablando ya a un nivel más global, pues los estudios nos han dicho que pues este evento, el COVID, esta pandemia, nos ha retrasado a lo mejor en 10 o 20 años lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y este problema ya lo teníamos, ya sabíamos que venía. De hecho, hay estimaciones muy precisas de qué resultados tendría una pandemia como el COVID, ¿no? Ya lo habíamos pensado. El problema con cambio climático es que no solo son cosas que nosotros ya estamos proyectando que van a ocurrir, como por ejemplo pérdidas en la agricultura, problemas de salud, pérdidas en la productividad laboral, etcétera, sino que también tiene cambio climático una cosa que se pueden llamar en riesgo, se llaman cisnes negros, ¿no? Eventos que no estamos preparados, que ni siquiera sabíamos que podrían ocurrir y que de pronto ocurren. Esto es una cosa, el sistema climático nos puede dar este tipo de sorpresas, ¿no? Entonces, creo que la pandemia de COVID es un llamado muy importante para que nos tomemos más en serio la parte de cambio climático, ¿no? Y las consecuencias que esto puede tener. ¿Cómo va nuestra respuesta? Bueno, pues si ustedes ven aquí en la gráfica de la izquierda, empezando desde 1990 hasta ahora, hemos aumentado el forzamiento radiactivo producido por los gases, por el CO2 que hemos puesto en la atmósfera, ha aumentado 60%, ¿no? ¿Y por qué agarro 1990 como referencia? Porque ese es el año en donde empezamos con las negociaciones internacionales. Entonces, esto nos habla de un profundo fracaso que hemos tenido como humanidad, ¿no? Para contener este cambio climático. Y como México estamos en problemas porque, de hecho, de acuerdo con los scores o el rating que nos dan las organizaciones internacionales, hemos pasado de un esfuerzo insuficiente para combatir el cambio climático a uno altamente insuficiente. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar, por ejemplo, a los límites, para no pasar los límites que nos dice el Acuerdo de París, por ejemplo? Mantenernos por abajo de 2 grados o muy por abajo de 2 grados o significativamente por abajo de 2 grados, es decir, 2 grados y 1.5. Pues ustedes aquí ven en estas gráficas cómo tendría que ser nuestra caída en las emisiones dependiendo de qué año decidamos realmente atajar el problema de cambio climático de una manera decidida. Por ejemplo, aquí nos muestra que si llegamos al 2029 sin hacer nada y queremos mantenernos por debajo de 2 grados, en 2029 casi las emisiones tendrían que caer de un año a otro a prácticamente cero. Y esto es más evidente en el caso de que si quisiéramos estabilizar la temperatura global a 1.5 grados, ¿no? Para el 2025, 26, tendríamos que hacer ese cambio brusco. Entonces nos queda muy poco tiempo para que sea esto relativamente posible en términos de la economía y en términos de la política, cosa que todavía estamos muy lejos de lograr. Y aquí hay una cosa que no me detengo mucho, pero les comento, hay una identidad que se llama la identidad de Kaya que nos ayuda a pensar en términos de qué tamaño de esfuerzo necesitamos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, las emisiones M
son una función, son iguales a la población que multiplica al ingreso per cápita, esto es PIB, esto es población, que es el consumo de energía dividido por el PIB y las emisiones divididos por el consumo de energía. Es decir, esto es el ingreso per cápita, esto es la intensidad energética y esto es la intensidad en emisiones de CO2, por ejemplo. Para limitar el calentamiento a 2 grados en el 2100, necesitaríamos que para el 2050 tuviéramos 1/3 de las emisiones que teníamos en el año 2010. Ok, entonces habría que dividir alguno de estos factores por 3, ¿no? Tendríamos que aumentar muchísimo nuestra tecnología para ser menos dependientes, tener un consumo más eficiente de energía o emitir menos, causar menos emisiones de CO2, por ejemplo. O podemos reducir nuestro ingreso o podemos reducir nuestra población. Digo, los últimos dos creo que éticamente no son justificables. Y entonces, imagínense, pues, si tenemos que hacer una decisión, pues se lo cargaríamos, digamos, a la tecnología. Pero ese no es el problema nada más. Si la población sigue creciendo como ha crecido durante los últimos años, entonces ya no tendríamos que hacer esta división por 3, sino que tendríamos que tener en cuenta cómo va aumentando la población y entonces tendríamos que dividir nuestras emisiones del 2010 por lo menos casi por 5, ¿no? Si además tomamos en cuenta que el PIB seguiría creciendo, supongamos a la misma tasa que lo ha hecho últimamente, entonces ya no tendríamos que dividir ni por 3 ni por 5, sino tendríamos que dividir casi por 8 nuestras emisiones en el 2010. Ese es el tamaño del esfuerzo. Y el problema con esto es que los impactos económicos del cambio climático tienen unas características que los hacen muy problemáticos, ¿no? Uno, que ya lo habíamos dicho en la primera diapositiva, es que hay una inequidad entre impactos. Los países más pobres son los que van a tener más riesgos y más impactos, ¿no? Y los grupos sociales con menores recursos al interior de estos países van a tener también los mayores impactos. Si tenemos buena tecnología, si tenemos una economía, si tenemos servicios de salud adecuados, posiblemente podamos reducir estos impactos. Si no es así, va a ser mucho más difícil. Algunos de estos impactos de cambio climático son persistentes, es decir, no solo nos pega hoy, sino que nos va a seguir pegando por un buen rato. Y otros son potencialmente irreversibles. Hay veces que el sistema climático puede cambiar de estado, puede cambiar a otro estado y no regresar a lo que conocíamos antes. Conocemos muy poco sobre eventos extremos y sobre la posibilidad de catástrofes climáticas. Ahorita voy a explicar qué me refiero con catástrofes climáticas. Y una cosa que es muy importante que también voy a abundar es las retroalimentaciones y sinergias entre impactos de cambio climático con otros problemas ambientales y socioeconómicos que ya tenemos. Esto puede causar trampas de pobreza, puede haber una convergencia entre problemas sociales y ambientales más cambio climático que nos va a llevar a una situación más difícil de manejar y también hay retroalimentación entre estos impactos. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la ciencia, digamos, más natural y qué nos dice la economía sobre cambio climático? Aquí ustedes tienen una gráfica, fíjense si quieren nada más hasta el 2100, de cómo podría cambiar la temperatura del planeta, dependiendo de nuestras emisiones. Podemos ir de 2 hasta 6 grados, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia, digamos, más natural al respecto? Nos dice que como estamos ahorita puede haber un aumento en el potencial agrícola global, pero pérdidas en latitudes bajas, como por ejemplo donde está México. Si llegamos a 2 grados, perderíamos alrededor de 1/4 de las especies que conocemos ahora. Si llegamos a 3 grados, perderíamos 1/3 de las especies que conocemos ahora, perderíamos los bosques boreales y la tundra. Si llegamos a 4 grados, ya perderíamos potencial agrícola a nivel global, ya ni las latitudes altas tendrían beneficios por este calentamiento adicional. Si seguimos, bueno, más estrés hídrico, un problema importante de riesgo de hambre, y si llegáramos a 6 grados, pues estaríamos hablando posiblemente de extinción generalizada de especies. Muy bien, el problema, como lo plantea, digamos, las ciencias naturales, es muy grave. ¿Qué decimos los economistas? Ustedes en esta gráfica ven el calentamiento, el aumento en la temperatura global contra cuánto se perdería, cuánto estimamos los economistas que se perdería del Producto Interno Bruto. Si ustedes se dan cuenta, para 6 grados, donde estamos ligándolo con extinción generalizada de especie, los economistas van desde que no pasa nada, es decir, el PIB casi no cambia, hasta pues 10, 11%.
Eso no es nada en términos de lo que acabamos de ver de las consecuencias, digamos, en los sistemas naturales y sistemas humanos. Esto es, pues, representa muy poquito. Imagínense el evento de la pandemia de ahorita, pues al planeta le costó alrededor de un 5% de PIB y cómo nos fue, ¿no? Y las ramificaciones que tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que hay un problema de traducción entre lo que sabemos desde las ciencias físicas y naturales con lo que estamos interpretando nosotros en la economía. Al menos esa es mi impresión y lo que hemos estado publicando, ¿no? Y aquí vuelvo un poco a la persistencia de los impactos. Imagínense que ustedes tienen su Producto Interno Bruto como este, que va creciendo. Ok, ya algún impacto. ¿Cómo lo absorbe el sistema económico? ¿Cómo lo absorbe la sociedad? ¿Qué efectos tiene más de largo plazo? La mayor parte de los estudios de cambio climático asumen que tenemos el impacto, por ejemplo, en este tiempo T, y en el tiempo T más uno ya desaparecieron esos impactos, ¿no? Ya vuelvo yo al crecimiento que tenía, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Bueno, eso no es realista, ¿no? Y eso también lo sabemos en la economía, porque la economía no funciona así. Entonces tenemos básicamente dos sopas. O hay un cambio estructural, es decir, no regresamos nunca al nivel que traíamos antes, o hay un impacto que tiene, este impacto tiene una persistencia larga, ¿no? Entonces podemos irnos recuperando, pero nos va a costar tiempo. Es lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora con el COVID. Y bueno, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, si analizamos las series de Producto Interno Bruto de distintas regiones del planeta, pues nos dice que cuando ocurre un impacto, el sistema tiene una memoria muy larga y ese impacto va a prevalecer por periodos largos de tiempo, ¿no? No se desvanece inmediatamente. Y esto lo que pasa es que hace que nuestros impactos sean mucho mayores, ¿no? Los costos económicos que vamos a enfrentar. Y esto apenas ahora se empieza a considerar en la literatura. Otra cosa que es muy importante, los impactos económicos por eventos extremos y las catástrofes climáticas. Una parte importante de la literatura se ha centrado en que los costos económicos por eventos extremos han ido aumentando básicamente por el cambio social socioeconómico, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se basa en una cosa que se llama la construcción social del desastre. Es decir, cuando ocurre un desastre, no es solo por el evento natural, sino es porque nosotros socialmente lo construimos. Por ejemplo, poniendo más riqueza, imagínense hoteles justo en la playa, justo en la línea de costa, en lugares donde hay huracanes, ¿no? Ponemos más gente, ponemos más riqueza, y cuando viene el huracán, que con o sin cambio climático iba a ocurrir, pues tenemos unas pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, gran parte de la literatura se ha concentrado en decir que no hay una señal detectable en eventos extremos, como huracanes, de cambio climático, ¿no? Nosotros estudiamos esto, por ejemplo, para huracanes en Estados Unidos y encontramos esa señal, sí existe. Y en el último reporte del IPCC, en huracanes sigue siendo un tema controvertido, pero en la mayor parte de los eventos extremos ya está claro que lo que estamos viendo de cambio de eventos extremos en las últimas décadas y en particular en los últimos años ya está muy relacionado con el efecto antropogénico sobre el clima. Y hay una cosa que les decía, estas catástrofes climáticas, ¿no? Que son eventos de muy baja probabilidad, no sabemos bien cuál es esa probabilidad, pero sabemos que es pequeña y que podrían tener unas consecuencias enormes. Uno de ellos es, por ejemplo, que se debilite o se detenga la circulación termoalina, que es lo que lleva, digamos, transporta energía de regiones cercanas al Ecuador a latitudes altas en el hemisferio norte, y eso causa que, por ejemplo, en Europa no tengan unos inviernos tan crudos como pudieran ser. Si esa corriente se detiene, pues podemos tener una especie de mini edad de hielo en latitudes altas. Pero ese no es solo el problema, sino que eso descompone o cambia, digamos, todos los patrones climáticos como los conocemos. Nos cambia cómo llueve, nos cambia el tipo de calentamiento, qué cosas. Y en particular, por ejemplo, para México, lo que nos dicen los modelos de clima es que tendríamos un periodo de muy baja precipitación, sequías, y de un calentamiento mucho mayor del que esperamos, ¿no? Entonces, esto tampoco lo conocemos muy bien, ni desde la parte climática no lo podemos modelar todavía muy bien, y tampoco conocemos muy bien cuáles son
las consecuencias socioeconómicas de ello. Y esto lleva a pues, que tengamos este problema de mala traducción entre las ciencias naturales y la economía. Y, por ejemplo, otro problema es cómo evaluamos pérdidas en biodiversidad o impactos en ecosistemas y biodiversidad. Eso no está nada claro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en economía? Porque no hay un mercado que diga una ranita cuesta tanto, ¿no? La existencia de tal rana cuesta tanto, ¿no? Y además también hay un problema ético que luego podemos discutir. Pero bueno, para ilustrarles un poco esto es bajo un escenario de emisiones altas, 2030 y 2070, cuántas especies, el porcentaje de especies de anfibios se perderían por cambio climático. Y esto es qué pasa si se derrite Groenlandia y se detiene la corriente termoalina, ¿no? Entonces pasaríamos de que es puro cambio climático, a cambio climático de emisiones altas más que se detenga la corriente termoalina. Entonces, como ven, pues nuestra región latinoamericana nos iría muy mal en términos de pérdida de biodiversidad. Los anfibios son como una especie de canario de estos que meten en las minas para ver qué tan peligroso es. Pues esto es también en el sentido, un anfibio en el sentido de cambio climático. Y lo que nos dice la literatura reciente es que esta posibilidad de que se detenga la corriente termoalina no es tan poco probable, ¿no? Las nuevas investigaciones nos dicen que ya se ha estado alentando y que ahorita tenemos la circulación más débil en el último milenio, ¿no? Y aquí me detengo a otra razón por la cual evaluamos mal las cosas en economía, las consecuencias del cambio climático, que es que apenas ahorita estamos considerando cómo modelar las sinergias con otros problemas ambientales y sociales. Pues hay un montón de problemas ambientales y sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen los límites planetarios, que ya hemos rebasado varios, ¿no? Sabemos que tenemos un problema enorme con, por ejemplo, la pobreza. Tenemos una urbanización que ocurre de manera muy rápida y ahorita entro más a detalle con eso. Tenemos ya problemas de inseguridad alimentaria en varias regiones del planeta. Tenemos esta parte, por ejemplo, de cambio de uso del suelo, de estar transformando áreas naturales a áreas urbanas o áreas de uso humano, y eso también ha generado, por ejemplo, zoonosis, que brinquen o que aparezcan en humanos infecciones que normalmente estaban nada más en animales. Entonces, todo esto se combina con cambio climático, todas estas cosas. Y ciudades es un problema muy importante y también es una parte de solución muy importante. En ciudades está la mayor parte del Producto Interno Bruto del planeta. Alrededor del 80% del PIB del planeta se produce en ciudades. Y vive más del 50% de la población ahí. Y además consumimos un montón de la energía y tenemos un montón de las emisiones globales. Entonces, en este artículo lo que vimos es qué pasa si nos enfocamos en ciudades y si tomamos en cuenta estas sinergias con otros problemas ambientales. En particular, tomamos en cuenta uno que se llama la isla de calor. ¿Qué es la isla de calor? Cuando ustedes tienen un paisaje natural con, por ejemplo, con vegetación, etcétera, y llegan y lo cambian por uno que es una ciudad que tenemos más superficie donde la energía del sol puede absorberse y reflejarse. Cambiamos, por ejemplo, pasto por concreto y asfalto. Todo esto estamos alterando de varias maneras, estamos alterando el balance de energía a nivel local, a nivel de esa ciudad. Y entonces eso nos lleva a un cambio climático local, que se le suma el cambio climático global. Entonces tenemos estos dos problemas y lo que encontramos aquí es que al menos los impactos económicos en ciudades, cuando consideramos el efecto isla de calor, serían al menos 2.6 veces más grandes que lo que se había estimado antes. Esto tiene unas consecuencias muy importantes, no solo para la ciudad en sí, o las ciudades en sí, sino para los países en los que se encuentran y las regiones en donde se encuentran, ¿no? La cosa buena es que, por ejemplo, podemos agarrar estrategias para reducir la isla de calor como estrategias de reducción de riesgo frente a cambio climático. Y una cosa que encontramos es que por cada dólar, esto fue un estudio de 1.700 ciudades, este es el promedio, digamos, para esas 1.700 ciudades. Por cada dólar que se invierta, por ejemplo, en bajar la isla de calor usando techos blancos, techos verdes, cambiar a pavimento reflejante, podríamos tener de regreso hasta $14.5
en términos de pérdidas que evitamos con esto, en cambio climático, ¿no? Bueno, aquí les muestro unas estimaciones con nuestro modelo, el modelo del Centro de Ciencias de la Atmósfera y de la Universidad Libre de Ámsterdam, de economía y clima, se llama ClimRisk. Y aquí ustedes ven año con año cómo van los impactos económicos durante este siglo. Y aquí, bueno, es un resumen de cómo nos irían las distintas regiones del planeta. Me centro en México. En México, bueno, si tomamos en cuenta todos estos daños que ocurren durante este siglo y los traemos a valor presente, que es un truco para poder compararlo con cantidades de dinero actuales, y esa cantidad total la comparamos con el PIB que tenemos hoy, el PIB anual de México. Cambio climático estaría entre perder hoy, sería similar entre perder hoy 1.37 veces el PIB, hasta casi 5 veces, o 5 veces en el peor de los casos, el PIB del país. Es una cantidad brutal, ¿no? Bueno, aquí ya les hablé un poco de la isla de calor, me lo voy a saltar un poquito. Nada más les voy a decir que para los que estén familiarizados con la Ciudad de México o vivan aquí, esta es la isla de calor de la Ciudad de México. Y nada más les voy a decir que la isla de calor define de manera muy importante cómo son los microclimas de la Ciudad de México y también define lo que son sus riesgos. Por ejemplo, este mapa que está en medio viene del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y es por temperaturas extremadamente altas, ¿no? Y si ustedes se fijan, el patrón espacial es muy similar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con cambio climático? ¿Qué pasa si además le sumo el cambio climático? Este es un escenario si nos vamos por emisiones como vamos ahorita, es decir, no hay mitigación internacional. Sí hay mitigación internacional, pero digamos modesta, y si nos vamos con un escenario de mitigación modesta, pero reducimos la isla de calor un 50%. Aquí difícilmente ustedes pueden ver que se rebasarían los más de 7 grados durante este siglo, y sería muy difícil la operación de muchas cosas de la ciudad con este tipo de calentamiento. Bajo un esfuerzo, digamos, de mitigación mediano, modesto, lograríamos reducir este calentamiento, pero algunas alcaldías de nuestra ciudad estarían realmente en un riesgo importante. Pero si combinamos estos esfuerzos internacionales con esfuerzos locales, realmente podemos cambiar mucho nuestros impactos y nuestros riesgos, ¿no? Y bueno, esta me la voy a saltar. Les voy a hablar un poco de los métodos que usamos para producir este tipo de información. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la UNAM hacemos unos modelos que se llaman de evaluación integrada y tenemos dos versiones. Uno, digamos, para investigación, que requiere una computadora un poco más potente que las normales, las comunes, y para eso hemos desarrollado, por ejemplo, un módulo para inundaciones. Estamos desarrollando ahorita uno de agricultura y uno de biodiversidad, y tenemos otro tipo de modelos que se pueden descargar. Los invito a ustedes que lo hagan. Si buscan esto en internet, pueden encontrar en la página y pueden descargar, por ejemplo, modelos para ver los impactos en agricultura o modelos simplificados de clima, donde ustedes pueden ver cómo vienen los riesgos y cómo vienen los escenarios futuros para su región. El modelo de evaluación integrada, en general, los modelos de evaluación integrada están compuestos por digamos, este sistema, ¿no? Donde tenemos el desarrollo, donde es el crecimiento de la población, el crecimiento de la economía, cierta tecnología que produce emisiones de gases de efecto invernadero. Eso nos cambia la composición atmosférica, la composición química de la atmósfera, nos altera el clima y nos lleva a impactos. Lo que hicimos en el ClimRisk es meter más al tomador de decisiones en todo esto y que pueda definir medidas de riesgo que complementen los impactos socioeconómicos. Bueno, el modelo es muy complicado, tiene una resolución de 50 kilómetros por 50 kilómetros, emula todos los modelos que están en el reporte del IPCC y tiene un montón de funciones de impacto y medidas de riesgo para poder caracterizar nuestro futuro. Por ejemplo, es un índice multivariado obtenido con ese modelo, donde vemos qué regiones rebasarían índices peligrosos, ¿no? O umbrales peligrosos como 4 grados, que la precipitación disminuya al menos 10%, que se pierda 5% del PIB o que se pierdan $1,000 millones. Y lo que ustedes ven que se pone más hacia, digamos, un color crema o amarillo, son las regiones donde convergen estos riesgos.
Lo primero que pueden ver es que los puntos amarillos y los primeros puntos que aparecen son ciudades. Y después que latitudes, digamos, en la parte, una franja mediterránea y lo que correspondería también a la parte de México, Centroamérica y parte de Sudamérica, es donde se concentran de manera importante estos riesgos. Para México, por ejemplo, ¿qué hemos visto en la agricultura? Bueno, vemos que bajo un escenario de inacción puede cambiar radicalmente nuestra capacidad de producir alimentos. Desde en el corto periodo, en las próximas décadas, entre 5 y 10%, hasta perder en rendimientos en algunos estados y en algunos cultivos, perder hasta el 80% de sus rendimientos en este siglo. Los estados con mayor aptitud podrían perder entre 30 y 40% en sus rendimientos, por ejemplo, en un cultivo que es de gran interés para nosotros y de gran relevancia social, que es el maíz de temporal, y llevarnos a problemas que están ligados con seguridad alimentaria. Por ejemplo, ahorita alrededor de 23 estados producen al menos 1 tonelada por hectárea, que está asociada con esta supervivencia, esta agricultura de supervivencia. Y para finales de siglo, en vez de 23 estados, solamente 11 podrían tener al menos 1 tonelada por hectárea en promedio. Los costos económicos en la parte agrícola, si hacemos el mismo truco que les mencioné antes, de ver todas las pérdidas durante el siglo y hacer el valor presente para comparar todo ese flujo con cantidades actuales, equivaldrían a pérdidas de, por ejemplo, para Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, serían similares a perder este año entre 12 y 10 veces el producto agrícola de ese estado, ¿no? Para eso, hemos desarrollado este tipo de modelos para que los tomadores de decisión también tengan acceso. Aquí les dejo la liga por si ustedes lo quieren explorar. Y, por ejemplo, en economía, bajo un escenario de cambio climático donde no hay mitigación, les voy a resumir esta y la que viene, esta diapositiva y la que viene. Podríamos estar perdiendo entre alrededor de 1 vez el PIB completo de México y 5 veces el PIB de México. Ese es el tamaño del problema. En la segunda parte del siglo, que ustedes pueden ver aquí en este mapa, estaríamos perdiendo en muchas regiones del país al menos 5% del PIB anual, ¿no? Y en partes como la Ciudad de México y el centro del país, eso podría ocurrir no solo a mediados de siglo, sino, digamos, en esta y las siguientes décadas. Las ciudades, como ya les mencioné, también en México tienen un nivel de riesgo muy alto. Si uno toma en cuenta la isla de calor, pues las consecuencias son mucho más graves. Y, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya desde esta década y inicios de la que viene, podrían estar perdiendo alrededor de $1,000 millones al año, cada año, por cambio climático, ¿no? Ustedes lo pueden ver en este mapa, que los colores indican en qué año se rebasaría el umbral de perder $1,000 millones. En energía, cambio climático nos cambiaría muchísimo también la demanda de energía. Y ese cambio en la demanda de energía por más calor, por necesidades por ejemplo, para enfriamiento, aumentaría el consumo de energía eléctrica en alrededor de un 12% para finales de este siglo. Y esto equivaldría a $69,000 millones por año. Los costos totales por demanda eléctrica y gas LP serían de alrededor de $43,000 millones por año. Y pues evidentemente si necesitamos aumentar nuestro consumo de energía va a ser más difícil que cumplamos las metas de mitigación que se ha planteado el país. La parte de inundaciones, me voy a ir muy rápido, pero si ya de por sí las inundaciones fluviales y costeras en México son un problema muy grande, esto va a aumentar muchísimo durante este siglo por 2 cosas. Por el cambio socioeconómico, es decir, el crecimiento de la población y el aumento de la riqueza que puede tener esa población, y por cambio climático, ¿no? Por el aumento en el nivel del mar y por cambios en cómo nos llueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inundaciones costeras, actualmente nos cuesta al año como $130 millones. Para finales de este siglo sería alrededor, esta cifra no está aquí en la diapositiva, pero sería alrededor de $116,000 millones el tamaño de los costos. Para esto también hemos desarrollado modelos de evaluación integrada que toman en cuenta las inundaciones por ríos a nivel país y a nivel ciudades.
Y bueno, con esto terminaría y es pues un problema que enfrentamos, digamos, en la región y en México en particular, que es, si ustedes ven, por ejemplo, el número de artículos científicos que se produjeron en 2016, si uno altera el mapa, dependiendo de qué tan grande es el volumen de producción científica, pues tenemos este mapa que vemos aquí, que parece ser que a México lo pusimos a dieta y a buena parte de América Latina, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Europa o con Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la cantidad de inversión y la cantidad de gente que hemos dedicado a estos problemas de la ciencia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigación, en el SNI en México, pues imagínense, estamos como alrededor de 31,000 y somos 126 millones de personas, ¿no? Y es un país muy amplio, con una diversidad social, económica, biológica, climática enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no ayuda que nuestra política científica tenga estos vaivenes que ven ustedes aquí, ¿no? El gasto federal en ciencia y tecnología desde 1971 hasta el 2013, ¿cómo ha ido? Necesitamos más gente, más certeza en presupuestos y presupuestos mayores. Y bueno, con esto yo les agradecería mucho su atención y aquí terminaría. Gracias. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran interactuar. ¿No? No hay comentarios del público, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho. Hasta luego.